¿Alguna vez se preguntaron cómo comunidades organizadas logran transformar terrenos áridos en lugar de vivienda de cientos de familias? El día de hoy tenemos el honor de entrevistar al autor Santiago Tacunan, quien a través de sus libros Los Olivos y Historia de la Cooperativa Departamental Ancashina Covida nos lleva a un viaje de cómo migrantes ancachinos se unieron en los años 60 para lograr el derecho a una vivienda digna. El libro no solo nos habla de la historia de Covida y su transformación hasta consolidarse como un ejemplo de organización popular en Los Olivos, sino que también rescata la memoria de líderes como Victoriano Sáenz, cuya visión permitió urbanizar terrenos de la vivienda de la hacienda Chavarría. Buenos días, doctor Tacunan. Nos gustaría saber qué lo inspiró a escribir sobre la historia de Covida y qué mensaje espera que sus lectores se lleven al recorrer estas páginas. Bueno, primero agradecerte por la entrevista y una de las cosas que se me viene a la mente es más o menos el año 98, cuando comenzamos a investigar una historia que aparentemente no tenía mucha trascendencia, ¿no? La historia de los distritos, la historia de los pueblos, no era una temática que estaba abordada por la historiografía en estos años. Es más, algunos profesores, cuando yo presento el plan de tesis, no estaban tan convencidos si es que esto pues resultaba importante. Sin embargo, tuve la suerte de trabajar con el doctor Macera, quien al enterarse de mi proyecto de investigación me dijo que era fundamental reconstruir la historia de los distritos, dado que Lima no se puede explicar a partir del fenómeno urbano que está en torno a ella. Y Comas, Caraballo, Independencia y toda esta parte de Lima Norte y la de Lima Sur, incluyendo Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, que luego han hecho sus propias historias distritales a partir de historiadores, sociólogos y antropólogos, nos dan cuenta que hoy, mira, después de ya más de 25 años, ha resultado vital para revalorar documentación, fotografías históricas, testimonios y sobre todo generar un tema de identidad distrital que es fundamental para que los vecinos no solo se sientan con ese compromiso con el distrito, sino con ese deber de poder contribuir a que todos los proyectos y planes de desarrollo distrital puedan ser encaminados y participar en él, ¿no? Entonces, eso de alguna u otra manera me motivó a seguir esta línea de investigación y hoy, gracias a Dios, tengo pues algunas investigaciones que creo marcan un poco ese derrotero y que en realidad muchos de los libros que yo he publicado, como los que has mencionado, es una invitación a que alguien más pueda seguir investigando, porque detrás de cada libro hay temas que todavía dejamos sueltos, ¿no? Y eso es algo que seguramente alguien más joven, con más tiempo, más vigor, puede seguir indagando pistas y dándonos a nosotros una historia integral, ¿no? Así es. Me gustaría hablar más a profundidad sobre su libro de historia de Covida. Usted dijo que la hacienda Chavarría no fue tal vez tan destacada su importancia en los libros de historia. ¿Usted por qué cree que se ignoró su importancia? Cuando yo iba a hacer la historia de Covida, a mí me pidieron en la universidad donde yo enseño un artículo por la historia del distrito de Los Olivos. Entonces comencé a investigar y comencé a encontrar documentos, testimonios, fotografías y encontré el archivo de la cooperativa de vivienda departamental Ancash, que era un cuarto más o menos como este, lleno de estantes, papeles desordenados, pero con información valiosa porque había nombres de dirigentes, de organizaciones, de calles, de empresas inmobiliarias, que resultó una monografía, resultó 160 páginas, ¿no? Y entonces comenzamos nosotros a hacer una historia de una cooperativa de vivienda que marca un poco el ritmo de crecimiento de esta parte de San Martín, antes de ser Los Olivos, y porque también incluía a un personaje que ya le estaba siguiendo los pasos, que era Victoriano Sáenz. Porque Victoriano Sáenz aquí en Covida aparece como un dirigente formal comprando lotes, urbanizando y vendiendo casas. Pero en Independencia, a Victoriano Sáenz lo tenemos como un invasor, porque él es el que promueve la invasión de la Pampa de Cueva, que es la zona de Independencia. Entonces a mí me parecía realmente estupendo como un dirigente que experimenta un tema de crecimiento informal, luego
en este distrito de San Martín, hoy Los Olivos, se convierte en un dirigente formal que respeta las normas, que promueve el tema de la organización vecinal, etcétera, etcétera. Entonces, ahí todavía hay una tarea pendiente porque tengo un viaje, como él es acashino, ya ubiqué la casa, la familia, y tengo que ir a hacer una entrevista porque ahí hay fotografías, documentos que hablan un poco de su vida, porque él, después de venir aquí, está en Independencia, en Los Olivos, en San Martín, después regresa a Ancash. Entonces, como que hay todavía una serie de cosas interesantes. Entonces, nace como una idea de monografía y se convierte en un libro que para nosotros ha sido muy interesante porque luego ha sido el germen que ha dado inicio también a la historia de Los Olivos como tal, ¿no? Porque Cooperativa de Vivienda Departamental de Cachina, Covida, es una cosa chiquitita frente a lo que viene a ser la historia del distrito como tal, ¿no? Sí. Y ya que usted tocó sobre que Los Olivos nace como que se independiza de San Martín de Porres, ¿usted qué cree que motivó a los pobladores a buscar la independencia de San Martín? Mira, la historia de Los Olivos habría que remontarnos hasta la década del 65. San Martín se crea en el año 50 como Distrito Obrero Industrial 27 de octubre por Odría. A partir de esa fecha comienza una serie de ocupaciones de viviendas populares a partir de lo que ahora es la Avenida Perú, que antes era el lecho del río, y del río se genera un amortiguamiento más reducido, entonces quedan áreas libres y ahí se comienza a ocupar. Aparece la zona de Piñonate, Sarumilla, ¿no? Caquetá, pero también aparecen urbanizaciones importantes como Javich, Ingeniería, Palau, Fiori. Ellos, en la década del 65 más o menos, como eran urbanizaciones como tal, pagaban además un arbitrio municipal de manera muy prolija, y se dieron cuenta de que con sus arbitrios el alcalde de San Martín intentaba administrar todo el distrito. La mayoría de zonas eran pues zonas empobrecidas, ¿no? Asentamientos humanos. Algunos de ellos ni siquiera tenían nomenclatura, no había calles, entonces no había cómo cobrarle incluso los arbitrios. Entonces ellos dijeron, pero con nuestro dinero estamos cubriendo las necesidades de todo el distrito, que no está mal, pero el alcalde no brinda los recursos de servicios municipales aquí, como es el recojo de basura, ¿no? El tema de la seguridad, etcétera, etcétera. Entonces dijeron, vamos a crear un nuevo distrito. Pero esa idea de crear un nuevo distrito del año 65 se diluyó por las circunstancias políticas, ¿no? El tema del ingreso del gobierno militar, etcétera, etcétera. El año 77, nuevamente aquí en lo que vendría a ser San Martín de Porres, pero con otras urbanizaciones, ¿no? Como Villa Señor Los Ángeles, El Trébol, ¿no? Luego aparecen Las Palmeras, Mercurio y otras más, Sol de Oro, van a promover la creación de un nuevo distrito porque el problema que habían identificado Javis, Fiori, ¿no? Palau, Ingeniería era el mismo, es más, se había recrudecido porque en la avenida Panamericana había pues cúmulo de basura. Yo todavía he visto en la avenida, al frente más o menos donde ahora es el Británico, un cerro de basura de 2,5 metros por lo menos. Así, acumulación de desmonte, basura, que los tractores de vez en cuando venían y recogían. Entonces, no había ese tema de limpieza, se incrementaban los arbitrios. Entonces, los vecinos comienzan a promover la creación de un nuevo distrito. Mira, 77. El distrito se crea recién en abril de 1989. Mira cuántos años han pasado, cuántos dirigentes, vecinos, algunos se animaban y otros se desanimaban para luego, digamos, celebrar este triunfo dirigencial, ¿no? Una gran cantidad de tiempo. Y en ese trayecto es que nosotros vamos descubriendo cosas, hay hitos importantes, ¿no? Pero hablar de los olivos es hablar también, como decías tú, de la hacienda Chavarría, de la Hacienda Garagay, de la Hacienda Mulería y otras haciendas Naranjal, Infantas, todo un perímetro en donde obviamente era una zona netamente agrícola, ¿no? No es lo que ahora nosotros tenemos, un distrito ya más urbanizado. Hay fotografías, las más antiguas que yo tengo son del año 48, donde tú puedes ver que todo era una zona agrícola. Lo único urbano eran las casas haciendas y por ahí alguna capilla o parroquia que parecía. Después no había nada más. Ujú.
Sí, y ya que habla de más o menos cómo nace Los Olivos, nos gustaría saber un poco más de por qué los primeros pobladores eligieron el nombre de Los Olivos para ese distrito. Bueno, en el nombre de los olivos hay una historia interesante que contar. El proyecto original, promovido por la Organización de Ingeniería, Javis, Palau y Fiori, se quería darle el nombre de Rosa de América. Ese fue el nombre que le pusieron al primer proyecto, ¿no? Que se organizó el año 65. Luego, en el 77, cuando crean el nuevo comité pro distrito de Los Olivos, porque así comienza todo distrito, se forma un grupo dirigencial que tiene liderazgo. Ellos, en una asamblea, deciden qué nombre le van a poner al distrito. Y obviamente cada dirigente quería pues que se llame El Trébol, que se llame Panamericana Norte, que se llame Villa Señor Los Ángeles, un poco como para inmortalizar su urbanización, ¿no? Como nombre distrital. Entonces, como había muchas desavenencias y no se ponían de acuerdo, se decide hacer una votación, ¿no? Una votación donde hay nombres bastante curiosos y esto está documentado. Originalmente el distrito podría haberse llamado Banchero Rossi, porque alguien propuso ese nombre. Era un empresario de la industria pesquera, muy reputado, tenía fama. ¿Y por qué ponían ese nombre? Porque de alguna otra manera pues querían tener un poco los favores para poder gestionar ante las autoridades. Otro promovía el tema, nuevamente, el nombre de Rosa de América, ¿no? Insistentemente. Alguien por ahí promovió también que se llame eh, ahorita no recuerdo el tercer nombre, pero eran cuatro nombres. La cosa es que la votación originalmente quedó como Distrito Banchero Rosa, pero se impugnó porque decían, pero ¿cómo el nombre de un dirigente? Hasta que cuenta Rolando Ramos Anicama, que es presidente del Comité Pro Distrito, que en una de las paredes de la casa donde se estaba realizando la asamblea, vio un almanaque. Y en ese almanaque decía Imprenta Los Olivos. Y entonces dijo Los Olivos, ¿no? Y dice que recordó un poco que Los Olivos es una parte importante porque está impresa en la historia de la humanidad, ¿no? Los Olivos, por ejemplo, es la corona de olivos que se le pone a los vencedores de las batallas. Los Olivos es digamos, con la que se recibe la entrada de Jesús. Entonces, los Olivos era como un símbolo de triunfo. Entonces dijo, a uno de los vecinos, digo, tú propon ese nombre y yo lo voy a argumentar. Entonces lo propone y se acepta ese nombre porque ya acababa con la discusión y la votación, que estaba muy reñida, por cierto, ¿no? Y cuando yo le entrevisté, le dije, ¿y cómo aparece ese bendito calendario con el nombre de Imprenta Los Olivos? Y él me dice que pues, su familia estaba vinculada a las actividades de imprenta y justamente su nombre era eso, ¿no? Los Olivos, y es que por ahí sale el nombre. Dice. Ahora, históricamente, creo que está bien puesto el nombre, porque aquí en Los Olivos sí se sembraba olivos, o sea, habían haciendas que se dedicaban a la fabricación, la siembra y después a la fabricación de aceite de oliva. Pero el aceite de oliva no es algo como que ahora usamos por el tema de gastronomía. En esa época colonial se usaba como combustible para las lámparas porque recuerda que en la época colonial no había iluminación, y la iluminación eran con lámparas o mecheros, y el combustible de la época era el aceite de oliva. Mira qué desperdicio. Ujú. Sí, y una vez el distrito se consolida, em, ¿qué dificultades cree usted que tuvieron los primeros pobladores, por ejemplo, en términos de servicios básicos? Eh, Ahí hay un acápite que me gustaría agregar, porque el año 82 ocurre una situación bastante grave para el distrito. La dirigencia, de alguna otra manera, se ve un poco rezagada por 4 años de gestión, no hay resultados, y entonces algunos dirigentes promueven el cambio de dirigentes, pero se hace un cambio de manera informal, ilegal, porque no se cita de manera correcta al presidente para que deje el cargo, etc. La cosa es que se elige a un nuevo dirigente del Comité Pro Distrito, pero el dirigente original también está en funciones. Y entonces durante 4 o 5 años ha habido una gestión paralela, ¿no? Uno oficial y el otro informal. Pero creo que ambos
mandaban oficios al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo, para que se cree el nuevo distrito, ¿no? O sea, creo que al margen de su legalidad o ilegalidad, ambos contribuyeron de alguna otra manera a la creación del distrito. La cosa es que el año 89 se crea el distrito y ahí hay otro problema. ¿Por qué? Porque la idea era recibir la autógrafa de ley como símbolo de triunfo, ¿no? Y entonces el dirigente que había sido ilegalmente nombrado organiza una recepción, participa poca gente. 2 semanas después, el dirigente que sí tenía la representación, ¿no? Organiza otra, y entonces ahí los diputados también, por la foto, buscaban ahí entregar la autógrafa de ley. La cosa es que Los Olivos, desde su creación distrital, ha enfrentado varios problemas. Primero, el tema de la organización municipal. Como es una municipalidad nueva, no tenía palacio municipal, no tenía trabajadores. En esta época, la primera alcaldesa que es elegida es de Acción Popular. Muchos de los simpatizantes, ¿no?, van a ser nombrados como trabajadores, algunos de ellos con cualidades académicas, profesionales, técnicas, y algunos simplemente con secundaria completa. Entonces entenderás que el funcionamiento en sus primeros años es bastante complejo, ¿no? Porque hay que ver toda la parte administrativa, presupuestal. Y el otro problema era el tema de la limpieza. O sea, si bien es cierto, ya te había separado de San Martín, pero el problema seguía ahí. O sea, el recojo de no estoy hablando ya no solamente de metros lineales, toneladas de basura y desmonte, era pues una tarea titánica, y eso es lo que enfrentaron los primeros alcaldes. Luego viene el tema del desarrollo urbano, ¿no? Porque todavía Los Olivos no terminaba de consolidarse más que como un casco urbano, y en las zonas periféricas al nuevo distrito todavía hay asentamientos humanos, invasiones, ¿verdad? Zonas agrícolas que comienzan a venderse los terrenos para poder ser urbanizados. Entonces, ahí hay una dinámica de crecimiento que en algún momento, creo, a la municipalidad se les escapa un poco de las manos, porque cuando uno recorre el distrito va a encontrar avenidas ciegas, porque hay una avenida que ya termina, hay casas que ya no permiten su prolongación, hay calles que son pequeñitas, donde solamente pasa un auto y no dos, ¿no? Eso es un poco por la presión demográfica que genera y a la falta de planificación. Y bueno, en los últimos años, como todo distrito, pues el tema de la seguridad, ¿no?, que es algo bastante recurrente hasta la actualidad. Sí. Em, ya. Ahora hablando un poco más específicamente sobre Covida, nos remontamos a los años 60, donde migrantes ancallinos no, como que forman esta cooperativa para buscar una vivienda digna. ¿Usted qué cree que motivó a estos migrantes a formar una cooperativa? Bueno, primero la necesidad de vivienda, Ujú. que es básico. Creo que hay un grupo de vecinos que deciden alejarse del tema de las invasiones, no solamente porque eh, genera mucha inseguridad, porque el gobierno o los dueños de esos terrenos invadidos podían luego expulsarlos, sino también porque tenían capacidad económica, ¿no? Aunado a una cierta formación, algunos eran obreros, empleados, tenían algunos negocios, y entonces tienen la capacidad económica para poder comprar, pero también la necesidad de nuclearse culturalmente, ¿no? Porque Covida es una experiencia de aglutinamiento cultural muy interesante, que no se ha repetido de manera muy frecuente en otros distritos. O sea, tú no encuentras un barrio netamente de ayacuchanos, huancavelicanos, ¿no? De gente de la selva. Siempre está un poco más disperso. Pero en Covida ocurre algo realmente extraordinario, ¿no? Cuando deciden comprar un terreno, deciden involucrar a todos sus paisanos, como le llamaban. Es decir, recrear culturalmente un espacio de vivienda, pero junto a residentes de tu misma localidad de origen. Y entonces es por eso que convocan a que residentes de Ancash o ancashinos que luego viajan aquí para conocer el terreno y ver las casas, luego se hacen socios y generan un núcleo cultural muy interesante, ¿no? Entonces creo que esa necesidad de poder recrear un espacio culturalmente eh, originario de ellos, pero también la necesidad de vivienda es lo que hace que Covida sea uno de los distritos modelos aquí, ¿no? Junto a Las Palmeras, junto al Trébol, Mercurio, Villaseñor Los Ángeles y otras urbanizaciones más que van apareciendo, ¿no? Porque Covida es una de ellas. Sí, claro. ¿Y cómo cree usted que refleja la formación de Covida tal vez paralelismos como
con la urbanización y la migración de Lima en general? Bueno, es que una urbanización genera residentes, ¿no? Son los que de alguna otra manera dan cobijo a que sus familiares puedan venir a Lima, ¿verdad? Están ahí a veces 1, 2, 3 meses, dependiendo un poquito su acomodamiento, consiguiendo un trabajo o alquilando otro departamento, pero ellos son una especie de familias huéspedes, es decir, los acogen, Ujú. son familiares, ¿no? Con cariño los acogen, están acá y le dan la posibilidad de poder establecerse y ya luego independizarse. Creo que ese papel de hospedaje, de tener a alguien de confianza, de que no los estafen, de que de pronto las primeras semanas no les cobren, etcétera, etcétera, genera una posibilidad de migración de muchas familias, ¿no? Y en este caso, Yancashino, pues, ¿no? Sí. ¿Y usted qué importancia cree que tiene la memoria histórica de estas cooperativas para las nuevas generaciones? Eh, a partir de los estudios que se hacen, de alguna otra manera damos a conocer todo ese esfuerzo dirigencial, vecinal, ¿no? Que promueve una zona urbana. Pero sin estos estudios, pues el devenir histórico, los acontecimientos de una determinada localidad, llámese cooperativa, urbanización, pueblo joven, asentamiento humano, no se dan a conocer. Entonces, felizmente en estos últimos años, como te decía al inicio, hay varios estudios de eso que de alguna otra manera hablan de esta tarea muy importante y que los jóvenes lo van adquiriendo a partir del desarrollo del tema de identidad distrital que se desarrolla como parte de la currícula escolar, ¿no? Entonces hay un temita donde los cursos en colegios hablan sobre la historia de mi localidad y ahí es donde esta información digamos, se generaliza para que las nuevas generaciones puedan conocer primero por qué se llama el lugar donde viven como tal, quiénes fueron los primeros dirigentes, quién fue el primer comisario del barrio, cuál fue la primera empresa de transporte que llegó, el primer párroco, ¿no? Y a partir de eso, uno de alguna otra manera dice, ah, oye, caramba, la zona o el asentamiento humano, la organización donde yo vivo, tiene historia, o sea, no es que esto haya aparecido hace 2, 3, 4, 5 años y aparece como una varita mágica y se comienzan a construir las casas, sino que hay un esfuerzo colectivo que dicho sea de paso, es como un mensaje que se deja, ¿no? O sea, los abuelos, los papás hicieron un trabajo así, casi desafiando todas las dificultades. Para esta generación, ¿cuál es el papel que le toca? ¿Cuál es la contribución a la historia? ¿Cómo quieres que la historia te recuerde? ¿No? Entonces, ahí está el desafío, ¿no? Por eso es que estas historias creo que de alguna otra manera apuntalan a eso, a ese compromiso, ¿verdad? A esa mirada de querer aportar al lugar donde vives para mejorarlo, no solamente por tema de calidad de vida, seguridad, sino porque en verdad es un sitio que tiene mucha historia y uno está en ese hilo de la historia que no se ha detenido, ¿no? Ujú. Sí, muchas gracias. Listo, profesor Tácono, muchas gracias por esta entrevista. Una gran entrevista que nos deja con muchos conocimientos y sobre todo con ese sentimiento de querer seguir estudiando más, no solo la historia de los olivos, sino de Lima en general. Muchísimas gracias. Eso fue todo. Muy buenos días, señora. El día Buenos de hoy le días. haremos una entrevista acerca del distrito en el que usted vive, que es Los Olivos. Para comenzar quisiera hacerle unas preguntas acerca de usted. Y es su nombre, Natividad Melgarejo, es viuda de Caxide, su tiempo viviendo acá en Los Olivos, más o menos cuánto es. del año 76. Wow. ¿En qué barrio o urbanización usted vive? Acá en Los Olivos, en urbanización Covida, Covida. Los Olivos. Y bueno, ahora estamos con doña Nati, que nos va a hacer una introducción a todo y cómo ella vivió su proceso de Los Olivos, de la fundación de ese distrito. Quisiera comenzar preguntándole sobre dónde usted vivía antes de que se fundara. De venir acá. Ajá, antes de venir acá. Antes yo vivía en Breña. En Breña he vivido prácticamente desde que nací en el año 48. Y acá
A Los Olivos vine en el año 76, bueno, que ahora es Los Olivos. Y en ese tiempo, ¿qué nombre tenía el lugar donde usted vive ahora? Breña, Y, por ejemplo, la parte distrito de Breña. Ajá, y, por ejemplo, cuando usted se vino acá, ¿era el distrito de San Martín de Porres? O Cuando vine acá, Ajá. no, era San Martín. San Martín Sí, de Porres todavía. ajá. Ujú. ¿Y cómo recuerda usted la zona de San Martín de Porres de ese entonces? Bueno, cuando nosotros vinimos aquí, como era una urbanización recién, era bien desolado, no había bodegas, mercado, todo había que ir a Pocitos a comprar para la semana. Ujú. No como ahora que hay bastante comercio, tenemos 2 mercados, no, comisaría. Antes no había nada de eso. ¿Usted considera que participó o algún familiar de usted que usted conozca participó en la fundación como tal del Distrito de Los Olivos? No, No. no, señorita. Pero usted vio más o menos los cambios que hubo de que antes era San Martín de Porres y lo que es ahora Los Olivos. Usted me cuenta que ahora es más organizado. Sí, ahora ya, como le repito, hay de todo, farmacias, mercado, todo tipo de galerías que venden ropa, no ropa y también utensilios para la cocina, artefactos eléctricos, de todo. Y todo. Sí, y supermercados, ¿no? Como Bea, Plaza Bea, que está acá en Antonio de Mayor. Pollerías al escoger. ¿Usted se acuerda de algunos personajes que ayudaron en la fundación del Distrito de Los Olivos, como alcaldes o, amigos, conocidos? Mire, como al comienzo cuando vine acá yo trabajaba, no conocía bien y como le repito, estaban las casas, pero todos trabajábamos, entonces salíamos, ya no veníamos en la noche, hasta la noche, ¿no? Y no, incluso no conocía ni a mi vecina de acá, ni del frente, y Mercurio todavía no había cuando nosotros vinimos, todo era un terrenal. Después ya se construyó Mercurio. Okay. Sí. ¿Y se acuerda de algún alcalde que haya perdurado por mucho tiempo acá en el distrito? El que me mencionó, que estuvo el papá y ahora está el hijo. Y ahora está el hijo, ajá. Sí, ellos sí han estado buen tiempo. Ellos han estado como más o menos todo lo que viene siendo desde que se fundó casi hasta hace unos años, ¿verdad? Claro, sí. ¿Qué cambios notó usted en la zona, como en los servicios básicos, por ejemplo? O sea, se refiere a, ¿cómo se llama? A mercado. Ajá, alimentos, luz, agua. Sí, como le repito, al comienzo no había nada. Uh-huh. Ya cuando se creó, ya se terminó esta urbanización, ahí ya lo que vino primeritos fueron los ambulantes, Uh-huh. que en la Berna Central ahí se situaban. Y el mercado Covida sí estaba ya porque se construyó con el mercado, pero los que habían comprado no querían porque dice que la gente no entraba y se pusieron de ambulantes. Hasta que no sé con qué alcalde ya pusieron una ordenanza que los que tienen su ¿cómo se llama? Su puesto, su stand dentro del mercado, tienen que ir a su mercado, no estar de ambulantes. Les dieron ultimátum y no obedecían, pues. Y uno tampoco no iba a entrar porque el mercado estaba vacío, abierto, pero uno que otro vendía adentro. Entonces hasta que vinieron, no sé con qué alcalde, vinieron la policía, me acuerdo, la policía con gases y para sacarlos a toritos, porque todo Mayolo, hasta la otra cuadra de allá, lleno de ambulantes y dejaban sucio, ahí orinaban, todo porque no había baño. Hasta que ya puso orden y ya los que tenían su puesto adentro entraron al mercado y los que no,
tuvieron que alquilar adentro los que habían comprado, y ahí ya se vio mejor la avenida, pero lo tuvieron que sacar con la policía. Gases. Sí. ¿Usted considera que la creación de la Municipalidad de Los Olivos ha ayudado a que se mejore la calidad de vida de los habitantes de Sí, acá? yo considero que sí. Bueno, del tiempo que estoy, yo considero que sí, porque también cuando vinimos acá no había movilidad. El que tenía su auto propio, pero así transporte público no había. La única línea que había era la línea Covida, Los Anaranjados, y su paradero final era el final de Mayolo. Es el único que entraba para acá. Y los que trabajábamos en verano, nos traían como sardinas, pero al menos teníamos cómo llegar a casa. Y cuando bajábamos del carro, si era verano, todo abierto, porque al pasar todo se te desabotonaba, y cuidando la cartera. Y después, y la otra línea que había era la Sol de Oro, pero ese nos dejaba allá en Volvo, y ahí había que caminar. Pero antes de Volvo, ahí era su paradero, porque ese abastecía para Sol de Oro y Villa Los Ángeles. Y así, pero ahora vaya a ver usted, yo cuando quería ir al hospital de la Marina, tenía que tomar 2 carros, que apareció la línea 9, que me dejaba en Fosse, y de ahí tomar otro carro. Pero mire ahora, hay moto, ómnibus, transportes, aunque ahora con riesgo de peligro por esas personas que ahora están cobrando cupos, ¿no? Que están poniendo en riesgo de muchas familias que salen a trabajar. Pero ahora sí, tenemos todos tipos de servicio, transportes también, mototaxi también, pero sí tenemos bastante, que ahora hasta quizás algunas familias, aunque se demoren, con un carro pueden ir hasta otro, con un solo carro, ¿no? Hasta el sitio que ellos necesitan. Sí. Y bueno, por último, una pregunta para hablar un poco más de cuál es su sentimiento por su barrio. Quería preguntarle qué significa para usted ser una habitante del distrito de Los Olivos. Bueno, como le repito, ¿no? Al comienzo, como allá en Breña donde yo vivía, había de todo, porque es antiguo, ¿no? Cuando vine acá me chocó, pero gracias a Dios ya ahora me siento bien, y también por mis hijos que salían a estudiar, salen a trabajar, ¿no? Porque hay bastante transporte, aunque con el peligro de que puede pasarles algo, pero sí, yo sí me siento bien y espero que ellos también. Sí. Muchas gracias, señor. Fue un gusto hacerle la entrevista. Muchas gracias por su tiempo. De nada.